Y ahora sí, estamos de vuelta en Secuencia Inicial y ya está en nuestra mesa Luciana Bertoia. Gracias por estar con nosotros. Es periodista, es politóloga, se especializa en temas de justicia y derechos humanos. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, yo decía al principio esto, ¿no? Como vos no empezaste desde que asumió Milei a cubrir la agenda de derechos humanos, empezaste mucho antes. Y en ese sentido, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿en algún momento creíste que en este momento político ibas a tener que dar las noticias que estás dando? No, empecé a cubrir los juicios cuando comenzaron en 2006, 2007, yendo a tribunales, y la verdad que no. Sobre todo, hay algunas cuestiones que me parecen imposibles, por ejemplo, la eliminación de la Unidad Especial de Investigación dentro de la CONADI, que era incluso algo que se venía diciendo, pero dije no lo van a hacer, hasta que me desperté con el decreto. Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas. Y después las discusiones, podría decir que esas sí las esperaba. Lo que no esperaba eran algunas decisiones, por ejemplo, desarmar los equipos de relevamiento de las Fuerzas Armadas. Eso no. Pero sí las discusiones, porque un poco lo que te permite venir cubriendo este tema con anterioridad, sabes que hay un montón de actores preparándose para esto. Uh-huh. Vos esta semana publicaste una nota titulada Los Muertos Vivos, el grupo de lobby de los represores que reclaman un gran acto en Campo de Mayo por su libertad. A nosotros nos impactó, queríamos preguntarte un poco de qué se trata esto. Bueno, a partir de julio es un mes que parece bisagra para los condenados por crímenes de lesa humanidad, porque bueno, conocimos que se hizo la visita al penal de Ezeiza y en paralelo se empezaron a organizar en la otra unidad penitenciaria donde están alojados, que es la unidad de Campo de Mayo. Ahí aparece un grupo que se autodenomina Los Muertos Vivos, porque ellos dicen, bueno, lo único que nos queda es esperar la muerte. Y plantean un escenario en el cual ellos no reciben beneficios procesales, por ejemplo, no acceden a la prisión domiciliaria. Esto, por supuesto, es falso, porque lo que hay que decir es que en un universo de 600 y pico de detenidos, o el 80%, el 79,87% está en sus casas. Solo un 20% está dentro de estas unidades penitenciarias. Y ellos dicen, bueno, estamos por primera vez con un gobierno que es el que entiende lo que pasó en los años 70, pero tememos quedar fuera de la agenda. Entonces empiezan a organizar, a mandar cartas, mandan cartas a la iglesia, a la conferencia episcopal, les dice, ustedes nos están abandonando, sobre todo le recrimina a la conferencia episcopal haber hecho que Javier Olivera Rabasi, el cura que aparece implicado en los chats, fuera desplazado de la diócesis de Zárate Campana. Y también mandan una nota que esto empezó a circular el viernes último a los jefes y a militares, a integrantes de las fuerzas de seguridad en actividad, diciéndoles en septiembre deberían hacer un acto multitudinario dentro de la guarnición de Campo de Mayo por nuestra libertad, pero sobre todo como un mensaje a la política y a la justicia. Te hago una pregunta más y ya le abro a mis compañeros. Cuando se dice a la política, ¿no? Y pensamos en Javier Milei, pensamos en Victoria Villarruel, ¿son las mismas agendas, la de Victoria Villarruel y la de Javier Milei, con respecto a qué hay que hacer con los represores? No, yo diría que no. Victoria Villarruel tiene una militancia de más de 20 años en este tema. Javier Milei habla de vez en cuando, pero lo toma dentro de su batalla cultural. Victoria Villarruel tiene una construcción con sectores de distintas fuerzas armadas, pero también ella trata de dar un salto hacia otros espacios, como no quedarse tan pegada. Lo que sí hay compromisos que claramente le están pidiendo que cumplan. Esto, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en enero, al mes más o menos del gobierno de la asunción de Milei y de Villarruel, se publica una carta en el diario La Nación, que eran todas mujeres, que les decían, bueno, cumplan con lo que se comprometieron en la campaña, ¿no? Ahí estaba Cecilia Pando, entre otros, la hermana de Alfredo Astiz,
claramente es un reclamo, pero para mí no son las mismas agendas. Pueden llegar a confluir en algún momento. Me parece que en la interna en la cual están sumergidos, esto hace que no confluyan. Pero, atenti, Javier Milei, por un lado, habla elogiosamente de los indultos de Carlos Menem, lo hizo cuando descubrió el busto en la Casa Rosada. También le permite a Luis Petri desarmar los equipos de relevamiento, a Patricia Bullrich decir que ella no le va a mandar nada a la CONADI, y dar de baja todo lo que son las recompensas para encontrar a los criminales de lesa humanidad. Así que hay un permiso, pero por otro lado hay una agenda más propia de Victoria Villarroel que tiene que ver con llevar al banquillo y meter presos a aquellos militantes populares de los años 70. Ahora son un poco contradictorias, digo, las agendas en ese sentido, porque si no se condenó a muchos responsables de la guerrilla armada, fue por los indultos de Menem, que está reivindicado por Milei. Bueno, sí. Bueno, sí. Fíjate, Victoria Villarroel no va al acto de Menem. Ella es crítica en ese sentido, y además yo creo que es crítica porque Menem otra cosa que hace es de financiar a las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces ahí ella levanta... todo el... Sí, ella me parece que ahí se desmarca, pero sí, claramente, sí, además si no se juzgó a los integrantes de las organizaciones político-militares que hayan incurrido en algún tipo de delito, porque Victoria Villarroel también dice que quiere a todos los montoneros presos. Sí. Es porque básicamente la dictadura decidió juzgarlos de otra forma, que fue con los centros clandestinos, los vuelos de la muerte, etcétera. E incluso una de las causas que ahora promueven que se reabra, que es la de la bomba en coordinación federal, cuando hacen la denuncia, la hacen en el año 2003 frente a la anulación de las leyes y que venía avanzando el proceso de juzgamiento porque está en la Corte para resolver la inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia de vida, y entre los denunciados estaban los desaparecidos. Claro. O sea, empezaban con un desaparecido, que ellos sabían claramente que estaba desaparecido. Dejando por fuera la agenda de La Libertad Avanza, de Victoria Villarroel, de Javier Milei, ¿cómo ves vos hoy la relación entre las políticas de derechos humanos y los otros partidos que componen este sistema de partidos? Pienso en el radicalismo y su no voto a la expulsión de los diputados que fueron a visitar a los genocidas. ¿Cómo vos ves que se viene interpretando eso en otros partidos políticos? Bueno, el radicalismo me parece que hay distintos sectores, está partido para distintas cuestiones, para esto también, porque hubo, por ejemplo, el sector de Carla Carrizo, más ligado a Lustó, que salió a decir que querían la comisión investigadora. Lo que estamos viendo también en la discusión en diputados sobre qué hacer con la visita es que aparentemente hay un consenso entre la oposición amigable o dialoguista para lograr un apercibimiento y cerrar este tema. Bueno, tiene algunos problemas, sobre todo porque me parece que es un error entender que lo problemático es la visita del 11 de julio y no entender que en realidad eran parte de todo un armado que viene desde hace un montón de tiempo, como decía Martu, y que bueno, lo vemos ahí porque hay una foto y se condensa en esa imagen, pero me parece que hay una interpretación muy condescendiente y muy peligrosa para las políticas de derechos humanos, porque incluso yo escuché a algunos diputados que vos no podés acusar de ninguna manera de ser empáticos con los genocidas, decir, bueno, una visita está bien, pero hay una interpretación muy reduccionista que no entiende que estos diputados en todo caso lo que eran exponentes de un sector que viene bregando hace 20 años, que se reabrieron las causas, bueno, 20 años porque estas causas se caigan, se cierren y los genocidas vuelvan a sus casas. Ahora, con respecto, digo, para volver al contenido de tu nota, ¿en qué estado está este acto? ¿Se supone que avanzó, que hubo conversaciones, que se está organizando, que quedó en la nada después de la visita? No, ellos lo que hacen es como tirar una botella al mar, sí, y hay que ver después cómo se metaboliza. Ellos efectivamente tienen vasos comunicantes con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa hizo una visita al menos en marzo a Campo de Mayo.
De ahí se llevaron reclamos, papeles sobre la situación de algunos de los genocidas presos. Se llevaron también un proyecto de decreto que después era el que circulaba en los chats. Bueno, hay que ver, con respecto a, ellos también convocan a la conferencia episcopal en una carta anterior. La conferencia episcopal me decía que no contestaron la carta, que no la iban a contestar. Así que bueno, lo interesante sería que el Ministerio de Defensa tampoco se sume a esto, ¿no? Vos recién nombraste a la conferencia episcopal y estaba pensando cuál es el rol o la actitud, si se puede decir de esta manera, hoy de la Iglesia Católica frente a estas cosas que estamos hablando. Bueno, los organismos de derechos humanos están bastante conformes con la respuesta que obtuvieron, porque ellos estuvieron el 13 de agosto con Monseñor Ojea, que es el presidente de la conferencia episcopal, y ahí le plantearon el tema de Olivera Rabasi. Después, a las pocas horas, se anuncia que lo habían expulsado de la diócesis de Zárate y Campana. También en esa reunión, por ejemplo, salió el tema de Christian von Barnich, que es uno de los muertos vivos de los organizadores de este grupo, y ahí hay un reclamo persistente desde el año 2007, que es cuando lo condenan, para que lo expulsen de la Iglesia Católica. Y ¿No bueno, lo expulsaron? No, jamás. Él sigue siendo parte de la Iglesia. Contemos un poco quién es. Christian von Barnich era el capellán de la policía bonaerense durante la dictadura. Él se presentaba como el cura de Camps, recorría los centros clandestinos, les decía a los detenidos desaparecidos que declararan, y también lo condenan porque él participa en el asesinato de 7 militantes que se conoce como el Grupo de los 7 en La Plata, que les dice que los iba a ayudar a salir del país. Y cuando supuestamente los van a sacar del país, los asesinan. Algunos en el auto en el cual iba Christian von Barnich. Bastante de este tema se conoce a partir de la declaración de un policía, que era parte de la patota de Chocolats, y que casualmente lo matan en los primeros años de la democracia. Es el único sacerdote, ¿no? Condenado. ¿O hubo algún Creo otro? que hay algún otro. No te lo podría confirmar. Von Barnich fue el primero, fue condenado en el año 2007 a prisión perpetua. El segundo juicio se hace en La Plata, y desde entonces vienen pidiendo que lo expulsen de la iglesia. Hubo un pedido en el año 2018 y ahora se reiteró. Pero bueno, no sucede. Sí, lo que sucedió es que el año pasado von Barnich estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional. Entonces él quiso irse a un hogar que usan los sacerdotes cuando se retiran, que queda en el barrio de Flores, y pidió que lo recibieran. La iglesia hizo trascender que no lo iba a recibir, entonces von Barnich retiró ese pedido, para como de no quedar asentado rechazo en el legajo. Pero bueno, esa es la situación con él. Recién hablábamos de la iglesia, pero también hay una cierta responsabilidad del poder económico, más concreta empresarial, durante los hechos de la dictadura militar. ¿Vos ves que hoy todavía sigue esa vinculación con el poder económico en todos estos movimientos y todo esto que venís estudiando últimamente? ¿Crees que todavía sigue esa vinculación directa en financiamiento, en participación, en esa insertación? Es más difícil, bueno, vos lo sabes mejor que yo, es mucho más difícil de rastrear. Seguramente existen estos intereses porque estas fueron, por ejemplo, las causas que más costaron que se movieran, y que incluso, se han movido muy marginalmente. Hay lo más avanzado es una condena a unos ejecutivos de la Ford del año 2018, ahora está en la corte, y el caso emblema fue el de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, que estuvo 6 años durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema, cuando finalmente la Corte dice, avancen con el juicio, al poco tiempo se muere. Así que seguramente tienen vasos comunicantes, es más difícil de saber. A mí me parece como algo muy interesante lo que surgió a partir de esta visita con los chats, que empezamos a ver algunos sectores que más o menos sabíamos que estaban haciendo alguna que otra movida en pos de la impunidad, pero que no los veíamos a todos juntos.
y que son sectores de la justicia. No sé, es escandaloso que en los chats aparezca el juez Eduardo Ricci, que hasta el año pasado fue integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, viendo cómo hace zafar a los genocidas. Y además, Ricci me parece que es un caso muy elocuente porque durante la pandemia él le da la prisión domiciliaria al padre del cura Olivera Rabasi, o sea, Jorge Olivera Rabasi, por cuestiones humanitarias. O sea, es el mismo que ahora participa en los chats, va a comer y ve y es parte del plan. Bueno, eso muchas veces lo intuíamos, los organismos de derechos humanos denunciaban que frenaban las causas, pero no lo veíamos con esta nitidez. Por eso, una comisión investigadora sería algo que podría ayudar a echar luz. Bueno, vemos qué pasa. La vicepresidenta de la magistratura también estaba por lo menos mencionada ahí en los chats. O sea, no estaba en el grupo, creo, pero estaba mencionada. Sí, estamos hablando de Agustina Díaz Cordero, que es la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Aparece mencionada en 2 oportunidades. En una que preguntan, bueno, veamos qué casos podemos ir mandándole a Díaz Cordero. Estaban hablando de jueces a los cuales les querían promover el juicio político. Si no me equivoco, en esa conversación mencionaban a Rafecas. Decían, bueno, esto es más Rafecas difícil. Y Lorenzetti creo que eran. Sí, ellos querían pedirle el juicio político a Slokar y a Ángela Ledesma. En un momento mencionan a Rafecas, dicen, bueno, va a ser lo más difícil. Y después a Lorenzetti y el juicio político es por otras vías, tendrían que hacerlo por el Congreso, pero lo que hacen es decir que es un enemigo de las Fuerzas Armadas y también creo que son muy peyorativos con el procurador Eduardo Casal, con el resto de la Corte, particularmente con Lorenzetti y bueno, con Lijo, candidato a la Corte Suprema también. Te quiero hacer una consulta por la nota que publicaste hoy, que se identificaron 2 trabajadores desaparecidos en 1976, 2 choferes, y vos decís en el artículo que esto fue gracias a algún relevamiento de archivos del Poder Judicial. Te quiero consultar entonces si las políticas de derechos humanos que está llevando Javier Milei en este sentido podrían afectar este tipo de relevamientos. Bueno, esto es un relevamiento que está haciendo el Ministerio Público, particularmente la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, con la Proculesa, en todo lo que son los archivos de la Corte Suprema. En ese sentido, esto puede seguir avanzando, pero todo el resto, sí, por supuesto. De hecho, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, entendió que podían obstaculizar el avance en las causas con lo que estaba pasando en el Ministerio de Defensa, con lo que estaba pasando en la CONADI. Así que sí, efectivamente hay una lectura. Ahora, hace un ratito publicamos en el diario que hay una fiscal, Paloma Ochoa, que acaba de pedir que el Estado Nacional entregue todos los archivos que tiene vinculados al Plan Cóndor, la coordinación regional en las dictaduras del Cono Sur. Pide los archivos de la CIDE, de la Secretaría de Derechos Humanos, de Defensa, de Seguridad, porque bueno, hay que preservarlos, y esto surge a partir de un pedido que habían hecho Alejandrina Barri, que es hija de detenidos desaparecidos, y Miriam Bregman, antes de la reforma de la CIDE. Como vieron que se venía la reforma de la CIDE, ellas dijeron, bueno, pidamos la documentación porque está en riesgo. Efectivamente está en riesgo porque cuando empezó la intervención de Cristina Camaño, lo que pasó es que se creó un programa para relevar la documentación que estaba dentro de la entonces Agencia Federal de Inteligencia. Hasta ese momento la respuesta en general era que archivos no había. Bueno, archivos hubo, se encontraron. Y ese programa después derivó en una mesa conjunta entre los expertos que estaban haciendo este relevamiento de la AFI, los organismos de derechos humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, y lo que denunciaban hace unos pocos días el CELS y Memoria Abierta es que esa mesa ya no existe más. Y un poco la información que se tiene es que los expertos ya no están trabajando tampoco. Puede ser, es que quizá digo difícil saberlo, pero este grupo, tanto este grupo como el de los que estaban en Ezeiza, que se sientan desilusionados o traicionados con este gobierno,
porque por ahí esperaban una mayor velocidad a la hora de resolver sus temas, o las libertades o las prisiones domiciliarias, y que dentro de todo, digo, más allá de alguna visita o algo relacionado a las investigaciones, ellos siguen la misma situación. ¿Puede ser que ocurra algo de eso? Sí, seguro. Yo creo que es eso y creo que la visita también del 11 de julio se inscribe en eso, en ir a aplacar los ánimos, ¿no? Porque venía después de esta carta que comentábamos de enero, después le siguieron un par de cartas de la hermana Astiz de Lucrecia diciendo cumplan, sáquenlos, tienen que resolver, que no les pase lo mismo que a Cambiemos, si ustedes quieren dar la batalla cultural, esto lo tienen que resolver. O sea que había sectores organizados quejándose por la falta de avances. Hasta ahora lo que vimos que les dieron fue algún tipo de retribución simbólica, ¿no? Algún acto, el 24 de marzo sacan un video diciendo que los derechos humanos son un curro, que los desaparecidos no son 30.000. Mariano Acuña Olivarona dice que va a auditar las reparaciones. En realidad no es auditar nada, sino frenar los compromisos que tiene el Estado Nacional. Después Patricia Bullrich, Petri diciendo no voy a entregar archivos para que se persiga a las fuerzas. Bueno, no dejan de ser algún tipo de reparación simbólica para quienes están a favor de la impunidad, pero no hay libertades. Y ahí fue importante también que algunos límites vinieron de parte del Poder Judicial. Por ejemplo, el 11 de diciembre, o sea, un día después de que asumen, van dos de los abogados que estaban en el chat, María Laura Olea y Ricardo Saint-Jean, se presentan en casación y le dicen yo quiero un plenario, o sea, una instancia en la cual participan todos los jueces de casación para fijar criterios para la domiciliaria de los mayores de 70. En ese momento la verdad es que pensamos que eso podía llegar a prosperar, porque bueno, venían envalentonados, cambio de gobierno. Ese tema se trata el día que va Acuña Olivarona justo a Comodoro Pi. Había un montón de suspicacia. Bueno, se fue desinflando un poco por la presión de los organismos, un poco por la reacción de algunos jueces, y ese tema no prosperó. Entonces, bueno, hay algunos límites que el Poder Judicial le puede poner, pero por supuesto eso es muy importante siempre y cuando sea transparente, le estemos atrás de los temas, porque si no, cuando no sabemos que esos temas están, después puede pasar el 2x1 y eso ya lo vimos. Luego justo te iba a preguntar por esto último, ¿no? Como por la resistencia que aún existe democrática en esta sociedad, que yo creo que es altísima. Cuando fue el 2x1 se logró frenar. El 24 de marzo de este año las calles se inundaron de gente. Cuando nos enteramos de la noticia, la visita de los represores, el repudio fue masivo. Digo, ¿cómo ves vos esa resistencia, no? Y yo creo que el antídoto está. Lo que pasa es que hay que incentivarlo todos los días, hay que mostrar que hay algunos peligros, que hay algunos funcionarios en lugares claves que pueden terminar con algunas políticas, pero yo creo que eso está, creo que se ve también en el Congreso, incluso lo que hablábamos antes, es muy difícil, nadie defiende una foto con Alfredo Astiz, ni ellos mismos la pueden defender. Entonces me parece que eso es lo más importante que tenemos. ¿De quién escuchamos que defendió la foto con Astiz o leímos? A Benedict, a Alida Ferreira en chats internos, les cuesta mucho eso. Pues al resto se quiso separar, no quiso pagar el costo político. Recién vos hablabas de esto de no detenernos como la mayor importancia es la visita, sino todo lo que trascendió a partir de los chats. ¿Y qué pasa con esos proyectos que fueron enviados, esos documentos? ¿Sabés si siguen estando presentes, si se siguen discutiendo, si ya se venían discutiendo hace mucho tiempo y recién nosotros nos enteramos cuando trascendió, si había un sector de la política que ya sabía que existían? Había un sector de la política que ya sabían que existían, más o menos a partir de los chats lo que podemos detectar es que son iniciativas que escriben este grupo de abogados. Hay dos proyectos que se presentan el 5 de diciembre, o sea, 5 días antes de que asuman, y los presenta el senador del PRO, José Torello. Uno sobre la prisión domiciliaria y el otro sobre el plazo razonable, que era decir, ponerle un límite a las investigaciones que no puedan trascender los 25 años.
Eso lo que hace es afectar todas las investigaciones que están en trámite y todas las que se podrían abrir, no los que ya tienen una sentencia firme. Pero bueno, de esa forma le dan algún tipo de respuesta a todo el universo. Y el grupo ese se supone que sigue, operando, siguen hablando, ese de Rabasi con los diputados, con los abogados. ¿Se sabe algo de en qué quedó eso? Si ese grupo se desactivó inmediatamente con el escándalo o si siguen intentando ver de qué manera meten el proyecto, meten algo. No, seguramente sigue funcionando, esos grupos no se desactivan. Lo que sí, Olivera Rabasi entiendo que está de viaje, iba a participar en esto de la Derecha Fest y se bajó. Pero no, estos sectores en general no se desactivan y para mí ese es como el gran activo que tienen, que hace 20 años que vienen pensando qué van a hacer. Son distintos grupos, Oley y Saint-Jean responden a Justicia y Concordia, pero si ustedes rastrean un poco de dónde viene Benedict, él está más vinculado a la Unión de Promociones, que es un grupo en realidad de militares que se crea en el año 2005. Y que es el primer grupo que le hace llegar a Milei, al menos públicamente, un papel diciendo ustedes tienen que encontrar una solución definitiva para los militares presos. Y lo hacen a través de un diputado de Mendoza. Así que, bueno, son distintos grupos que van aplicando distintas estrategias, pero no, yo no creo que se desactiven. Lu, para ir cerrando, a Javier Milei le importa mucho cómo lo miren en el mundo, ¿no? Se preocupa más por estar de viaje y sacarse fotos que por cualquier otra cosa. Y en esta agenda, que es la agenda de derechos humanos, no está muy bien visto en los organismos internacionales, ¿no? Pienso en la ONU, pienso en los relatores especiales. ¿Qué dicen? No, está muy mal visto. Hasta ahora el gobierno viene recibiendo muchas críticas. Primero por el protocolo antipiquetes, que fue yo creo que fue la primera reacción, pero hace muy poquitos días se conoció que 3 relatores también se pronunciaron por la política de Petri de obstruir el acceso a los archivos de graves violaciones a los derechos humanos y también le dijeron que se tiene que abstener de cualquier acto de negacionismo. Hace pocas horas también se conoció que un comité vinculado a los derechos de las niñas también se pronunció en contra del desmantelamiento de la CONADI, así que viene cosechando muchos cuestionamientos de esos ámbitos. Yo creo que él está más interesado en atraer a las audiencias de la ultraderecha y que todos estos grupos a él le suman, porque dice, bueno, ahí está el internacionalismo que me ataca y demás. Casi en una línea antivacuna también. Sí. Lu, gracias por haber venido a este piso. Estás invitada siempre y es un placer para nosotros leerte y escucharte. Leerte todos los días en Página 12, ¿no? En Página 12, sí, exactamente. Y estás haciendo radio. En Radio Provincia. Vamos a escucharte también. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.